yo la verdad es que no sé cómo empezar. La presentación ha sido muy buena y si acaso pues voy a ir dando detalles, dando matices. Primero me voy a presentar, porque la verdad que yo creo que cada vez soy más rara, ¿no? Entonces, ¿sabes poco? Bueno, yo soy María José Lera, el nombre si lo conocéis. Yo soy profesora de la Universidad de Sevilla y, bueno, siempre he estado muy preocupada por el tema de Palestina y además por cuestiones personales. Cuestiones personales que, bueno, pues me llevaron a vivir la segunda intifada, por ejemplo. Pues mi marido en aquel momento trabajaba por una empresa israelí, con lo cual iba a Israel cada mes. Y entonces yo en casa toda loca porque veías cómo los niños se enfrentaban con los tanques, o sea, se enfrentaban con las piedras y cómo los mataban, y él estaba allí. Entonces yo lo llamaba, ay, ¿qué ha pasado? No, aquí no pasa nada. Yo decía, pero ¿cómo no pasa nada? ¿Y tú has visto la tele? Si estás muriendo por... Entonces ya me di cuenta que efectivamente algo raro estaba pasando, porque los israelíes vivían muy bien, pero en cambio los palestinos se morían por miles. Y entonces, bueno, pues esto me llevó a conocer la prensa israelí, porque cada vez que él iba, que era una vez al mes, me traía todos los periódicos. Entonces cuando yo leía los periódicos israelíes, yo decía, esto no puede ser normal, porque los periódicos israelíes detallaban, en aquel recuerdo algunos, Sharon diciendo, hay que matar a Yasser Arafat, el mayor terrorista de la tierra. Yo decía, esto no se puede decir, ese hombre es el presidente de un pueblo sin tierra, pero es el presidente, ¿no? Entonces te dabas cuenta que algo raro pasaba. Y bueno, así fueron las cosas hasta que, por cuestiones de azar, de suerte o como se llame, me invitan a dar una conferencia en Palestina. Entonces yo soy experta en psicología y experta en educación, entonces pues me llaman a dar una conferencia en Ramallah, una conferencia sobre la educación en Europa. Así que me voy a Ramallah, esto fue en el 2004, y me voy a Ramallah. Y cuando estoy en Ramallah, que es donde estaba Yasser Arafat, eso está en Cisjordania, ahora mismo es como la capital de Cisjordania, pues nada, di una charla así, bueno, había mucha más gente, todos eran profesores, y era una conferencia internacional. Entonces pues me di cuenta que los palestinos son exactamente iguales que nosotros. Todos tienen una cara de palestino, o todos los palestinos tienen cara de andaluces, ¿no? Y entonces, bueno, y no solamente la cara, sino el humor, la forma de ser, el cómo te invitan a sus casas, la formación que tienen, ¿no? Es decir, que yo no iba a un país del tercer mundo, yo era igual que si estuviese en Écija. Lo único que pasa es que lo hago en inglés porque yo no hablo árabe, pero ellos sí hablan inglés. Desde que Inglaterra fue la colonia, o sea, ¿cómo era el imperio? ¿Cómo fue? Bueno, que Inglaterra dominaba sobre la zona, hay 3 lenguas oficiales, ¿no? Que es el hebreo, el árabe y el inglés. Entonces allí prácticamente todo el mundo habla inglés. A partir de ahí, eso fue en el 2004, además me cogió que estaban haciendo una ofensiva muy grande en Gaza, estaban matando en Gaza, como siempre. Si lo de Gaza lleva así toda la vida. Y bueno, entonces aquello te conmueve. Ramallah fue tomada por los tanques con nosotros allí, justamente por la opresión de Gaza, con lo cual también vivía que cuando atacaban en Gaza, también atacaban en Cisjordania, aunque no fuese con misiles, pero sí atacaban con los tanques. Puedes llegar a un colegio para verlo y visitarlo y no poder entrar porque el tanque se ha puesto en la puerta, y yo alucinaba y decía, ¿pero qué es un tanque en la puerta del colegio a la hora del recreo? Claro, esto era una provocación directa a todos los niños, todos los chiquillos allí con la piedrecita de que podían hacer, sabiendo que una piedra pues es un disparo, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí dije, aquí hay que hacer todo lo posible. Y todo el mundo debería de hacer todo lo posible. Porque no se ha visto pueblo más humillado, no se ha visto pueblo viviendo bajo este tipo de violencia, donde la sufre desde el más pequeñito bebé hasta la persona más adulta, en cualquier sitio, tanto de Cisjordania como de Gaza, como de Israel, porque también visité a los palestinos que se quedaron en Israel. En Israel, como bien ha dicho, vive 1,5 millones, 1.200.000 palestinos, que también viven en condiciones bastante inhumanas, no tanto como la Franja de Gaza, no tanto como Cisjordania, pero también viven en una apartheid, en una diferencia, no tienen los mismos derechos, en fin, no tienen trabajo, no tienen muchas cosas, ¿no? Entonces dije eso, pues tenemos que hacer todo lo posible. Entonces, claro, yo más que mando en mí, dije, bueno, pues yo en mí, ¿qué puedo hacer yo? Todo lo posible por Palestina. Soy profesora universitaria, entonces me fui a los estatutos de mi propia Universidad de Sevilla, y en los estatutos de la Universidad de Sevilla pone que es una institución dedicada a la defensa de los derechos humanos y a la difusión del conocimiento y la utilización de este conocimiento para la mejora de la vida. Digo, pues ya está, pues mi institución tiene que participar en esto, porque lo dicen sus propios estatutos. Y a partir de ahí empezamos a hacer convenios de colaboración, a desarrollar proyectos que son de cooperación, pero no son de cooperación. Es decir, yo con Palestina trabajo igual que trabajo con Noruega, igual que trabajo con Alemania, igual que trabajo con Bélgica. Yo trabajo exactamente igual. Tengo un proyecto europeo, pues a mí lo llevo a Palestina. Tengo que hacer una investigación, pues igual que la hago aquí en Sevilla, también la hago allí. Entonces simplemente compartimos como cualquier otro país o otro, yo qué sé, no, como no es país, otro pueblo más, si queréis. ¿Por qué? Porque, insisto, el nivel de formación de los palestinos es una cosa impresionante. ¿Y por qué es impresionante? Por muchas razones. Una es porque ellos tienen claro que solamente podrán ganarla a Israel a través de la educación.
Ellos tienen que saber muchas leyes para poder ganar los juicios y poder quitar ese muro. Ellos tienen que saber muchas lenguas para poder comunicarse y que la gente los escuche. Tienen que ser muy listos, porque tienen que saber más que su enemigo, al que llevan enfrentándose o sobreviviendo a él durante 100 años. Yo recuerdo cuando yo empecé a hablar del sionismo, o llegabas aquí y hablabas del sionismo, pues parecía como es una ideología, una cosa el sionismo. Tú vas a Palestina, el sionismo existe, claro que existe, como dicen ellos, son sionistas. ¿Por qué? Porque antes de ser Israel fueron los sionistas, ¿no? Entonces ellos lo conocen cómo se la juegan, conocen las estrategias que tienen, ¿no? Entonces pues esto me ha llevado pues que cada 2 meses, por una razón u otra, estoy allí. Y tengo muchos proyectos en Gaza porque Gaza es la zona más sufrida y más oprimida y donde mayor sufrimiento hay, ¿no? Y vamos por la educación. ¿Por qué la educación es tan alta? Por el propio interés que tienen los niños. Los niños se enfrentan diariamente a soldados, a checkpoints. Los checkpoints son los puestos de control, que los hay fijos, que los hay móviles, que les pegan a un soldado. No se le puede mirar a los ojos, no se le puede sonreír, no se puede levantar la cabeza, te meten en cola, si está lloviendo te dejan ahí hasta que te mueres de una pulmonía. Es decir, es todo. Es decir, yo aquel viaje, yo decía, yo me enfadaba con todo el mundo. Es decir, recuerdo que digo, voy a ir al consulado español, hombre, voy a ir a Jerusalén a hablar con el consulado, que sepan que estamos aquí y que ya ven qué están haciendo, ¿no? En ese checkpoint fue mi primera gran experiencia. Yo no daba crédito a lo que yo estaba viendo. Una mujer allí prácticamente pareando y nadie le atendía. Una ambulancia parada porque los soldaditos estaban jugando al ajedrez. Y hasta que no se acabara esa partida de ajedrez no pasaba la ambulancia, ¿no? Pero así todo. Los palestinos retenidos, siempre con pistolas que les están apuntando. Tienes que pararte, tienes que hablar con los soldados. Conseguimos, muchísimas veces consigo que liberen a los palestinos y se liberan. Es decir, que los soldados, cuando se habla con ellos, si soy internacional o extranjera, sí se puede hablar con ellos, si eres palestino no, pero si siendo extranjera sí te aceptan que hables, ¿no? Entonces hablo por ellos y los hacemos reaccionar mínimamente, ¿no? Entonces, bueno, pues, y la otra razón por la que tienen también un nivel educativo tan alto, y ya aquí empieza uno a meterse en el tema de palestinos y ve que efectivamente hay tantas trampas, los acuerdos de Oslo, que yo tampoco me lo he estudiado en detalle, pero cuando uno va allí tanto, todo el mundo habla de los acuerdos de Oslo, que supongo que os suenan, ¿no? Por lo menos la palabra, los acuerdos de Oslo, prohíben que se saquen títulos de doctorado en Palestina, con lo cual un profesor universitario tiene que ser doctor. Yo soy doctora en psicología, pero allí no se puede hacer un doctorado, porque está prohibido por los acuerdos de Oslo. Entonces, claro, tienen que irse como pueden al extranjero a hacer el doctorado y después vuelven. ¿Eso qué ocurre? Pues que son expertos. Hacen el doctorado en Suecia, te lo hacen en Noruega, lo hacen en las mejores universidades norteamericanas o en Egipto o en donde sea. Entonces tienen grandes contactos internacionales, por eso las movilizaciones de ahora están siendo tan grandes. Porque finalmente los palestinos tienen amigos en todos sitios. Y tienen amigos porque comparten la realidad de cada uno y porque donde llegan se adaptan y porque son, no voy a decir pacíficos, sino súper pacíficos. Y yo a veces digo, si soy hasta tonto, si yo fuese palestina yo creo que yo sería de otra manera, porque ellos aguantan y aguantan y aguantan. Aguantan tanto. Yo nunca he visto un pueblo que aguante tanto. Cuando yo llegaba a veces de los checkpoints decía, yo no puedo más, porque no, me decía, tranquila. Y lo que se aprende, que se aprende, Dios, a mí no me dije que se aprendió nada, se aprende a tolerar la frustración, se aprende a uno estar sereno a pesar de las condiciones. Yo decía, si es que vamos, sacáis positivo hasta de los checkpoints, vamos, si es que esto es, lo de los palestinos es para hacer un capítulo aparte, ¿no? Entonces eso les lleva, pues eso, a tener una gran motivación, estudian mucho, tienen unos grandes niveles y permiten que tengamos un intercambio, ya os digo, como aquí o incluso mejor, ¿no? Y bueno, y entonces a partir de ahí me meto en el tema, ¿no? Entonces, ¿qué análisis hago yo de la situación? Yo comparto totalmente el que hemos hecho aquí porque es perfecto, todo bien, pero yo soy psicóloga y me dedico además a la violencia escolar, es uno de los temas que yo llevo, ¿no? Entonces, cuando voy allí, pues eso es lo que me doy cuenta, que aquello no es conflicto, que aquello es violencia. ¿Y por qué es violencia? Porque cuando estamos en un patio de recreo y hay niños que se pegan, que hay conflictos, ¿no?, entre ellos, la primera cosa que le tenemos que enseñar al profesorado es discriminar entre conflicto y violencia. Porque en un conflicto te encuentras dos niños que tienen un problema y están discutiendo. Puede que utilicen malas estrategias para la resolución de este conflicto y terminen a las malas, ¿no? E incluso hasta se peguen. Pero ves que no siempre gana el mismo ni siempre pierde el mismo, sino que hay un conflicto que se está resolviendo mal. Eso es distinto a cuando te encuentras un caso de violencia, que de violencia es no hay conflicto, sino que uno muy listo y que es el chulo de la clase, que tiene un grupito que lo apoya, coge al más vulnerable y se mete con él todos los días, a todas horas, y siempre. Hasta que ese niño pasa a ser conocido por el mote, empieza a estar muy inseguro, le va mal en el colegio, empieza con síntomas de que no quiere ir, una gran desmotivación, es decir, empieza la victimización. Que supongo que esto todos lo conocemos, ¿o no?
no conocemos, siempre en el colegio hemos visto a alguien que ha estado discriminado y nadie ha hecho nada por esa persona. Pues esto es violencia. Entonces, eso no se resuelve diciendo, bueno, niño, ve y dile que lo perdona. Venga ya. ¿Qué conflicto tiene un agresor con una víctima? No hay conflicto. Es una utilización del más vulnerable por parte del más poderoso para hacer valer su posición de poder. Y lo único que hace es que se impone, y se impone, y se impone. Y la víctima cada vez estará peor, porque estará más insegura, irá peor en todo, tendrá menos amigos, no se querrá finalmente ni ella misma. Y de hecho los niños que son víctimas pues terminan diciendo que como yo pues no sirvo para nada, yo no tengo amigos, y es que como si lo malo lleva a lo malo. Y el agresor, al revés, el agresor termina siendo admirado. Y aquí ahora hablando del bullying escolar, las chicas, las niñas también tienen culpa de esto, porque muchas veces las niñas, a mí misma, ¿no? Pues te gusta el más chulo, el que tiene el chiste fácil, el que va dominando, ¿no? Entonces ese apoyo que hay por parte del resto de la clase, que sin darse cuenta está apoyando al agresor y está quitándole todo el apoyo a la persona que sufre, eso mantiene lo que se conoce en psicología como el triángulo dramático. Es un triángulo dramático que incluye al agresor con su grupo, porque un agresor solo no hace nada, un agresor con su grupo que lo apoya, una víctima vulnerable que es seleccionada por ser vulnerable. Una víctima fuerte no es seleccionada por un agresor no quiere lucha, un agresor quiere ganar de entrada. Y una serie de espectadores, o ausentes, o como queramos llamarlo, observadores, el resto de la clase, el resto del mundo, que sabe lo que está pasando, porque se pregunta y sabemos lo que está pasando, pero no se hace nada, se mira para otro lado, no es que como conmigo no se ha metido y bueno, algo habrá hecho y vamos yéndonos para otro lado. Entonces esto mantiene la violencia. ¿Quién pierde en esto? Pues la víctima, que si pierde, pues los niños se nos ponen con depresiones, incluso puede haber casos de suicidios como conocemos. ¿Quién gana? Pues el agresor. Pero tampoco gana, porque los agresores lo que se vuelven son unos prepotentes, que después es imposible convivir con ellos, ¿no? Y realmente quien pierde son los espectadores. Realmente quien pierde en todo esto es la persona esta que mira hacia otro lado, ¿no? ¿Por qué perdemos? Perdemos porque si nos preguntaran, y lo hacemos en las clases, ¿tú crees que está bien lo que está pasando? ¿Qué es lo que dice todo el mundo? No, eso no está bien. ¿Y por qué no hace nada para evitarlo? Bueno, entonces eso se llama los mecanismos de desconexión moral o la doble moral. Aprendemos a vivir con una doble moral. Aprendemos a vivir, a saber lo que está bien y lo que está mal y a no hacer nada para evitarlo. Y además no nos remuerde la conciencia, porque siempre encontramos una excusa perfecta para no intervenir. No se ha metido conmigo, él se lo ha buscado, se lo ha merecido, algo habrá hecho, sí, ahora me meto yo para que me venga a mí. Y este aislamiento, este individualismo mantiene la violencia. Entonces, esto lo contamos en las clases. Esto es el modelo del bullying. Esto hay un montón de dinero siempre por todas partes porque la violencia hay que corregirla. Esto es igual que el esquema del género. ¿Qué nos dice la tele? Cuando hay un agresor y una víctima, ¿qué hay que hacer? Hay que denunciar al agresor. Porque hay que denunciarlo, porque si lo denunciamos el agresor sigue haciéndose más grande. Bueno, vámonos al caso de Palestina. En el caso de Palestina, para que se dé violencia, una cosita que es muy simple pero está muy bien saberla, tienen que darse 3 condiciones, si no, no es violencia. Una es que tiene que haber, los ataques tienen que ser intencionales, no vale que pase por aquí y de pronto yo te haga así, eso no es intencional, eso es sin querer, ¿no? Tiene que ser repetitivo. ¿Por qué? Porque si yo un día ataco a alguien, esa persona no tiene por qué ser victimizada. La victimización es un proceso psicológico en el que uno empieza a creerse que es peor que todo y más inferior que nada, y efectivamente termina siéndolo. Para que ese proceso se dé y yo me crea que soy una víctima, me lo he tenido que hacer muchas veces. Entonces tiene que haber una intencionalidad, tiene que haber una repetición y tiene que haber un desequilibrio entre las partes, de tal manera que efectivamente es el más superior el que la ejerce sobre el más inferior. Cuando las 3 condiciones se dan, efectivamente no es lucha, efectivamente no es conflicto, efectivamente no es guerra, es violencia. Y la violencia hay que pararla, porque la violencia es intolerable y la tenemos que parar, porque es negativa para todos. El agresor porque se vuelve prepotente, nosotros porque nos volvemos, ¿qué sería? Hipócritas, ¿no? Porque decimos una cosa y hacemos otra, y las víctimas porque terminamos con ellas. Entonces, vámonos a Palestina. Para hacer los análisis del bullying, del acoso escolar, pues nosotros pasamos cuestionarios, hacemos estudios en el aula, observamos en los patios. Cuando uno va a Palestina no tiene que hacer nada de eso, nada más que estar 5 minutos allí y ya, lo ve. Uy, mira totalmente armado, son muchísimo poder, mira aquí el niño con una piedra o sin nada. Y además esto no ha pasado ahora nuevo, llevamos 100 años con esto. Y además totalmente intencional, porque no es que Israel se equivoque, es que lo hace intencionalmente para matar a palestinos. Con lo cual, de entrada, ya tenemos la primera mentira que nos han dicho siempre. El conflicto israelo-palestino, mire usted, esto no es un conflicto.
Esto es un caso de violencia extrema y que se ve a simple vista. No hace falta ni siquiera hacer un estudio científico para verlo. ¿Por qué nos mienten? Yo el otro día todo el mundo me pregunta, bueno, ¿y qué solución tiene el conflicto israelo-palestino? Pues mire usted, el conflicto israelo-palestino no tiene ninguna solución. ¿Por qué? Porque no es un conflicto. Si yo hago mal un diagnóstico, no puedo hacer bien una solución. Hábleme usted, ¿tiene solución la violencia israelo-palestina? Pues claro que la tiene. Toda violencia tiene solución. Y todo conflicto también. Pero en este caso no es un conflicto. Entonces, si lo analizamos por el conflicto, nunca se va a poder resolver. Fijaros todas las soluciones que se le han dado a esto. ¿Cómo era? El pacto, los acuerdos de Madrid, los de París, los de Oslo, los de Anápolis. Todos son mediación y negociación. Vamos a ver. En un caso de violencia, no se puede ni negociar ni mediar. Que ponga al niño este que me está machacando todos los días a que hagan un pacto. ¿Un pacto de qué? Cuando yo me vaya, este grande le va a pegar al chico y todavía más. No se puede mediar en un caso de violencia. En un caso de violencia hay que denunciar al agresor. Y al grupo de espectadores el que tiene que decir no. Al agresor hay que decirle que no. Entonces hay que decirle que no al agresor y hay que apoyar a la víctima. ¿Hasta qué? Hasta que se encuentre una situación de equilibrio. Cuando tengamos una situación de equilibrio, entonces hablaremos de conflicto, entonces mediaremos, entonces negociaremos. Pero ahora, ¿qué va a negociar Palestina? Si habéis visto lo que le queda. Si yo creo que no le queda ni el 10% de su territorio. ¿Qué va a negociar? ¿Qué va a mediar? Es curioso porque estamos, tenemos que seguir, como sea tenemos que seguir. Estamos montando un máster en Palestina y con varios países europeos sobre counseling, que es cómo solucionar las cosas psicológicamente, si queréis, ¿no? Y yo les decía, bueno, tenemos que meter algo de mediación. Me decía, mediación no, esa palabra, bórrala. Es decir, tienen pánico a la palabra mediación. ¿Por qué? Porque los obligan a mediar. Pero ¿qué voy a mediar yo aquí? Eso es como si ponemos a un hombre que está casi matando a su mujer y ahora lo sentamos uno a uno, venga, hace las paces, ya la tenéis que mediar. ¿Pero qué voy a mediar yo aquí? Primero habrá que denunciar. Y primero habrá que poner las cartas sobre la mesa y alguien tendrá que decirle al agresor que no y quitarle poder, y me tendrá que dar poder a mí para que yo pueda hablar y tenga más o menos el mismo estatus. Entonces hablaremos de conflicto. Entonces lo primero que nos dicen es que es un conflicto falso. Lo segundo que nos dicen es, esto es muy complejo, esto es tan liante, esto nadie lo puede entender. Pues mire, yo se lo explico a mis hijos desde que tienen 3 años y lo entienden perfectamente, así que tan complicado no puede ser. Claro, porque es complicado, porque son las estrategias que utilizan los agresores. Cuando uno le pregunta a un niño que agrede a otro, ¿pero tú qué estás haciendo? El niño no te dice, estoy cometiendo una violencia contra este que es vulnerable. Claro que no. ¿Qué te dice? Es una broma. Ha sido sin querer. Eso no es nada. Es que te se está pasando, es que se queja por todo. Claro, mienten. Pues claro que mienten. Claro que mienten. Lo primero que hace un agresor es mentir. Porque si no, no sería agresor. Entonces, primero nos miente con el nombre. Segundo, bueno, ¿y por qué se da esto? Cuando le preguntas a un agresor en el colegio, que te dirá, es que tú no te enteras de nada. No, es que este niño tiene un pasado, mira, es que tú no sabes. Fuera de aquí, no analices mucho, porque entonces vas a descubrir lo que está pasando. Pues aquí igual, te metes, no, esto es muy complejo, esto es complejísimo. Y ya te sacan nombres de todo tipo, generales, fechas, y es verdad, ¿eh? Y llega un momento hasta que te lías. Fuera todas estas fechas. Yo siempre digo, la historia de Palestina, claro que hay que saberla, pero yo empecé todo esto sin saber mucho de la historia, porque tampoco hay que saber tanta historia para ver un cuadro tan claro de violencia. Ya después te vas analizando y vas viendo que efectivamente cuanto más atrás te va, más violencia hay, con lo cual llega un momento y dices, mira, quizás no, mejor ni siquiera saber nada, ¿no? Entonces, ¿qué más estrategias utilizan, no? Por ejemplo, el derecho a la autodefensa, ¿no? ¿Qué te dice un agresor en un patio de recreo? Pues claro que me tengo que defender, es que se me atacó primero, pasa que tú no lo viste. Claro, igual que hace Israel. Claro, es que me atacó primero, lo que pasa es que no sale en las noticias. Es que ellos se lo estaban buscando, es que hemos sido provocados, ¿verdad? Como dicen tantas veces, ¿no? En el caso de la tregua, que lo digo así fuerte en los medios de comunicación porque es que ya estoy harta, ¿no? En el caso de la tregua de ahora, por ejemplo, yo estaba en Palestina, yo tenía que entrar en Gaza no sé si fuera el 26, 27 de octubre, yo tenía que entrar en Gaza. Iba invitada por la Organización Mundial de la Salud para participar en una conferencia internacional que se estaba organizando en Gaza, porque os digo, tienen un nivel increíblemente alto sobre cómo afecta el asedio o el siege o el bloqueo que tienen, que se llama asedio, a la salud mental. ¿Por qué? Porque esto es único en la historia. Nunca había estado casi 2 millones de personas, porque no son 1,5 millones, son más de 1,5 millones, totalmente asediadas, es decir, sin que pase ni siquiera comida, durante 20 meses. ¿Tiene esto un efecto en la salud mental de las personas? Pues claro que lo tiene. Bueno, pues vamos a ir allí a estudiarlo y entonces nos juntamos allí 150 doctores expertos en este tema para analizar la situación y sacar de allí un conocimiento a ver cómo podíamos hacer, por lo menos para que los síntomas fuesen menores, ¿no? Bien, 2 días antes de salir de España nos escriben un correo electrónico a todos a decirnos que Israel nos impide la entrada a Gaza, a todos.
los 150. Digo, bueno, pues no obstante, vamos para allá, a ver lo que hacemos. Fuimos hacia allá y llegamos hasta Erez, que es la puerta a esa gran prisión. Y es una pena que no pueda enseñaros algún vídeo, pues yo tengo, claro, tengo vídeos, tengo fotos, tengo de todo. Es una gran prisión, pero gran prisión, es decir, Erez es, ¿cómo diría yo? Vosotros, una cárcel, pero una cárcel enorme, es decir, todos son puertas que se abren, que se cierran, que no ves nada, con camaritas que te abren una, que te abren otra, tienes que pasar no sé por cuántos controles, pero entonces sin ver a nadie. Porque una de las otras cosas que están haciendo los israelíes desde hace tiempo ya es impidiendo el contacto físico entre israelíes y palestinos. ¿Por qué? Porque claro, si tú ves al niño palestino ahí medio llorando y el niño palestino se da atrás de tocar la emoción del soldado, o el soldado es hasta humano. Solución, que no se vean, que no se toquen. Entonces los soldados están siempre ahí arriba, como si fuese, yo qué sé, ahí arriba en unas plataformas que están observando desde lo lejos, apuntando, y después abajo muchas camaritas y todas las cosas, todas las puertas se abren y se cierran automáticamente, ¿no? Bueno, entonces no pudimos entrar. Y entonces lo que hicimos, que hicimos la conferencia, se hizo en Ramallah, por videoconferencia. Es decir, que en Gaza, a pesar del asedio, a pesar de la falta de energía y de todo, se dieron trazas de tener un transformador para tener suficiente energía y transmitir por correo, por la ¿cómo se llama? Digitalmente o a través del satélite, de tal manera que yo estaba como aquí y mis compañeros de Gaza estaban aquí en la pantalla. Pero todos nos escuchábamos y participábamos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que los que somos expertos ya y que vamos tantísimas veces, pues sabemos que en el momento que te impiden entrar es que van a atacar. Porque yo ya esto me ha pasado muchas veces. Que está para subir, no, María José, te llaman por teléfono, que no entre porque es que esta cosa es muy complicada, que va a haber unos ataques dentro de unos días y te tienes que quedar fuera. Cuando acaban los ataques te llaman, María José ya puede entrar. Esto se hace, esto lo hace el consulado español, con lo cual ellos saben cuándo van a atacar. Pues me ha pasado varias veces, me ha pasado. Total, que dijimos, ya van a atacar. Porque si no han impedido entrar, van a atacar. Y efectivamente, fue el 5 de noviembre cuando ya atacó Israel. Y atacó Israel y mató a 6 milicianos. Entonces, si eso yo lo he vivido allí, lo he vivido, ¿cómo van a decir a mí, quién rompe la tregua? Entonces, hay que contar las cosas porque ¿verdad? Porque nos engañan, ¿veis? Nos engañan por activa y por pasiva. Esto es una de las cosas que dicen tantas veces los palestinos, es que nos engañan, María José, nos engañan a todos. Que es otra de las estrategias que utilizan, ¿no? Y, entonces, decir autodefensa porque es mentira y engañar. Por ejemplo, recuerdo una vez que estaba yo aquí en España, y veo la tele que resulta que había habido una negociación otra vez y que iban a quitar un checkpoint que había en Jericó, que era enorme, eran unas piedras allí, no se podía pasar. Nada, y veo en la tele la grúa ahí quitando las piedras. Digo, estupendo, ¿ves? Algo se ha conseguido. Llaman por teléfono. Oye, ¿qué ha pasado? ¿Han quitado las piedras? María José, ¿tú te vas a creer la tele? Hombre, si yo la he visto, que yo he visto, que yo... Dice, eso las quitan, ponen, mientras que están grabando, cogen la grúa, quitan las piedras, cuando se va a la tele ponen las piedras otra vez. Claro. Es difícil de creer, pero que a la semana me fui allí. La semana cogí un avión y fui a Jericó. Y estaban las piedras. Entonces, es verdad que miente. El otro día nos pasó con el corredor humanitario. ¿Recordáis que hace, no sé, cuántos, 3, 4 días? Fue cuando dijo Israel, se abrió un corredor humanitario después de cuando atacó a las 2 escuelas de la ONU. En que dijo 3 horas de tregua y un corredor humanitario. Pues yo me lo creí, porque si te lo dice verdad, te lo dice la radio, te lo dice todo el mundo. Menos mal que tenemos ya a Alberto Arce, que consiguió comunicarse con nosotros. ¿Qué decía Alberto Arce? Es mentira. Pusieron las cámaras de televisión, cuando entraron los camiones lo grabaron, cuando se fueron las cámaras de televisión los camiones se quedaron parados y punto, no entró nada. No hay tierra de tregua, no hay corredor humanitario, no hay nada, es mentira. Entonces cuando los conocemos mejor, sabemos que mienten. Pero a nosotros como nos cuesta trabajo y ellos tienen ese cinismo, ¿no? De mentir y de mentir. Como decía Alberto Arce, ¿por qué los periodistas no confirman la información? ¿Por qué? Porque es alguna nota de prensa firmado por el gobierno israelí de que hay un corredor humanitario, todo el mundo se lo cree. Y en cambio nosotros damos una noticia y te piden 20.000 fuentes de información para constatar que eso es cierto. En cambio a ellos no les hace falta nada. Con lo que aquí entramos en la otra gran fuente o gran columna que tienen ellos de poder, que es el control de los medios de comunicación. Control de comunicación que empezó ya al principio del siglo XX, porque lo primero que hicieron fue juntar dinero y comprar los medios. Eso fue lo primero que hizo el sionismo. Con lo cual nos engañan como a tontos. Pero nos engaña. Y después si tenemos otra alternativa que decir, ¿salimos en los grandes medios? Pues no salimos, estamos censurados. Yo ya no escucho la radio, porque es que me enfado. ¿Habéis visto los tertulianos? ¿Quién ha estado en Gaza? ¿Quién conoce Palestina de la gente que habla ahí? Nadie. Lo que dicen que es mentira. ¿Por qué no llaman a un experto en Palestina? Pues porque diría la verdad. Y la verdad no se puede decir en un medio que sea grande, porque entonces la gente se informaría y toda la burbuja del sionismo se pincharía y veríamos al agresor. Pero nuevamente es lo mismo en un patio de recreo, si es que las estrategias son las mismas, ¿no? Las mismas.
Bueno, lo del triangulito sí quiero que quede muy clarito, porque a partir del triangulito se ve eso, el papel que tenemos cada uno, ¿no? Y el papel que tenemos nosotros, los espectadores, ¿no? Entonces nosotros tenemos que reaccionar. Yo sé que estoy ante una gente que reacciona y que lo sabe y que muy bien, y tenemos que seguir así. Hay que quitarles apoyos a Israel y hay que dárselo a los palestinos. Cuando se mantiene una posición equidistante, que es una que hace, por ejemplo, Moratinos, ¿no? Que condena a Hamás y que condena a Israel, eso es mantener la violencia, ¿no? La posición equidistante del agresor es esa de, bueno, yo con los dos, bueno, yo no tomo partido. Eso sirve para mantener la violencia, eso nos hace cómplices directos de la violencia. Así que todo aquel que diga que condena a los dos es cómplice de la violencia. Además, ahora yo creo que lo único positivo, y yo que soy así de optimista, que busco lo positivo donde no lo hay, de esta tragedia humana, porque efectivamente lo que él decía, no se ha visto una cosa igual. El genocidio lo estamos viendo en la tele y ahora ya 1.200 muertos y miles y miles que van a venir, porque los heridos son muertos, ¿eh? Los heridos que hay allí, faltan miembros, infectados con uranio empobrecido, los heridos son muertos, y para cómo atacan de los hospitales, o sea que los muertos se van a contar por miles, ¿no? Entonces quizás lo único positivo, y buscando mucho en lo positivo, es que nos está sirviendo para detectar, para observar, para encontrar dónde están escondidos los sionistas, porque la situación es muy crítica. Entonces hasta ahora el que decía, hombre, yo que no me meto con ninguno, ¿verdad? Porque los dos tienen su derecho y los dos, ese era sionista, pero bueno, nos aguantábamos. Ahora ya no. La persona que dice eso es sionista. Hombre, evidentemente la persona que apoya a Israel abiertamente también lo es, pero la persona que dice mantiene equidistante lo es. Entonces, ¿a quién estamos viendo ahora mismo? Pues estamos viendo a todos los ayudantes del agresor. El agresor tiene una serie de ayudantes y una serie de animadores, que son los que le siguen el juego y los que le hacen fuerte. Él los ha mencionado, que efectivamente Estados Unidos es su gran ayudante, o yo ya no sé dónde termina Israel y dónde empieza Estados Unidos, y al revés. No lo sé, porque la administración estadounidense, por lo menos la de Bush y las anteriores también, todas han sido llevadas por sionistas, y la de Obama también. En Obama, cuando ha designado a la gente de su administración, su mano derecha es Emmanuel Ralph, que es un gran israelí, porque eso es una cosa que apunta muy bien James Petras. Ya aconsejo, vosotros que sois aquí, que estáis dispuestos a saber más, James Petras es el más experto en sionismo que tenemos ahora mismo en el mundo y escribe muchísimas cosas en español, ¿eh? Entonces os aconsejo que lo leáis. Él ya señalaba hace tiempo, y se ha demostrado que es así, los israelíes tienen todos dobles o triples nacionalidades. La administración Bush tiene casi todos dos nacionalidades, son israelíes y son estadounidenses, con lo cual no se sabe dónde empieza uno y dónde termina el otro, ¿eh? Esto para que, por eso es el ayudante, pero yo no sé ya si también es el mismo, ¿no? Pues después tenemos los ayudantes de abajo, los que están ahí, venga, que nosotros también queremos el papel, ¿no? Queremos un poquito de este pastel. Estos son Reino Unido, que siempre lo ha estado, Francia, que siempre lo ha estado, Alemania, y además, yo no sé por qué, Holanda y Dinamarca, que están ahí empeñados, y ahora la República Checa, están empeñados además en que hay que apoyar a Israel, ¿no? Entonces esta gente nos causa muchos problemas, porque están infiltrados en todas las comisiones. Están en la Asamblea, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ¿cómo se llama? El Consejo de Seguridad de la ONU, y en todas partes. Fijaros, cada vez que hablan de tregua, siempre tienen que estar ellos. Siempre tienen que estar ellos. Inglaterra, Francia, además con la orden que tengan de Alemania, ¿no? Entonces a mí esto me duele mucho, porque si somos colaboradores o somos cómplices de Reino Unido y de Francia, somos sionistas. Y ahora me ha molestado, a mí me ha dolido muchísimo que Moratinos vaya ahora a Egipto justamente a defender el plan francés. Y que se te ha perdido a ti con Francia. Si Francia sabemos que es un plan sionista que solamente beneficia a Israel, no beneficia a los palestinos, porque de entrada no plantean que es violencia, plantean que es conflicto, ¿no? Eso en cuanto así al papel de los ayudantes, que son esos. Y ahora están los ayudantes árabes, que dentro de los países árabes también están los infiltrados, que son Arabia Saudí y Egipto, esos dos cabecillas. No, Jordania parece que está separando. Jordania ha roto relaciones comerciales con Israel, y Qatar la ha roto esta tarde también, y Mauritania, con lo cual parece que también en los países árabes se están poniendo las cosas más serias, ¿no? Pero tenemos ahí a Arabia Saudí y a Egipto, que apoyan a Estados Unidos y a Israel por encima de todo, ¿eh? Y eso está ahí y hay que saberlo. Y la propia autoridad palestina, que la autoridad palestina es para echarle de comer aparte, ¿eh? La autoridad palestina, que no sabemos ni qué autoridad tiene, ni a qué palestino representa, porque vas allá a Palestina y no hay nadie que pueda defender ahora mismo a Abu Mazen o Mahmoud Abbas. Esta persona se ha vendido al sionismo, está negociando con Israel hasta hace poco, mientras que mataban a los de Gaza, porque los de Gaza estamos viendo ahora el capítulo final.
Yo estoy muy enfadada por eso, ¿no? Porque los 20 meses que lleva Gaza de asedio, yo estaba allí con 2 horas de luz al día. ¿Cómo se puede vivir con 2 horas de luz al día? Yo puedo, porque yo voy sola. Pero si tuviese 10 hijos, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lavo? ¿Cómo cocino? ¿Cómo caliento? ¿Cómo lo hago? Y allí la media de hijos por familia son 9 o 10 hijos. Entonces, la situación es patética. Como dicen ellos, nos matan de hambre, nos matan por falta de medicina, nos matan de todas maneras. Y eso no ha sido denunciado por nadie. Por nadie. Y yo ayer le escribí una carta abierta, yo me voy a lanzar hoy con los medios, yo ayer le escribí una carta abierta al embajador de Palestina aquí en España, diciéndole, mira, me encontré con él, porque es verdad, cenamos juntos en Madrid el 20 de diciembre, creo que fue. Y habló del pueblo palestino, y no tuvo ni una palabra para Gaza, ni una. Y Gaza, el 20 de diciembre, estaba muy mal, ¿eh? De hecho, desde el 25 de noviembre, el Richard Falk, que es el redactor de Naciones Unidas, dijo ya, Gaza no está en crisis humanitaria. No, el 25 de noviembre está en catástrofe humanitaria. En catástrofe humanitaria el 25 de noviembre. El 20 de diciembre, sus propios compañeros palestinos aquí en España no tienen ni siquiera una palabra para Gaza. Y ahora, pues ya os digo, habrá que inventarse una palabra nueva, porque si el 25 de noviembre era catástrofe y ahora le caen, yo he calculado ya, miles y miles de bombas, algunas hasta 1 tonelada, y sin acceso a nada, pues imaginaros cómo está la situación de Gaza, ¿no? Entonces, esto ha contribuido mucho en la pugna que hay, la lucha interna que hay entre la autoridad palestina y Hamás. ¿Por qué? Porque Hamás cuenta con el apoyo del pueblo y no se puede decir. Esto no se puede decir. En Cisjordania no se puede mencionar la palabra Hamás. En Cisjordania no se puede llevar una bandera de Hamás. En Cisjordania no puede haber las manifestaciones que están haciendo ahora por Gaza, tienen que ser en silencio. No pueden ni cantar. No pueden ni cantar. Los meten en la cárcel, los están torturando. Ya no saben qué hacer porque a ellos les duele su gente de Gaza. El mandato de Abu Mazen terminó el 9 de enero. Ya no es ni el presidente. Y ahora mismo, si hubiese elecciones generales en Palestina, por supuesto que ganará Hamás, pero por el 100% de los votos. No por nada, sino porque defiende la resistencia palestina, defiende que es un pueblo digno, que tiene derecho a luchar y sobre todo derecho a mirar a su agresor a la misma altura. Tú no me considerarás la misma altura, pero yo la tengo. No tengo por qué ser tu víctima. El pueblo palestino se resiste a ser victimizado. Se resiste a pensar que es inferior. Se resiste a pensar que es inseguro. Tú me machacarás, pero nosotros seguiremos adelante. Y la verdad es que esto es un valor que cuando estás allí lo vives y sobre todo se vive en Gaza. En Gaza donde la gente, esto en psicología se llama resiliencia, ¿no? La resiliencia es la capacidad que todos tenemos para superarnos, para sobreponernos a cualquier situación negativa que tengamos en la vida, ¿no? Una palabra que se coge de la física. Y hay materiales que son resilientes, o incluso la jardinería. Por ejemplo, el césped resiliente es el que lo pisamos y después hace inmediatamente clac, y se pone en pie otra vez. Entonces esa es la resiliencia, ¿no? Y en Gaza lo son en general los palestinos, pero especialmente en Gaza, ¿eh? Porque la opresión ha sido mucha y ellos son fuertes, y por eso Egipto, por eso Mubarak no los quiere. Porque si ahora mismo esto supusiera una cierta victoria para Hamás, a pesar de los miles y los miles de muertos, Egipto ya no podría seguir como está, porque su propio pueblo se le levanta, porque Egipto también es una dictadura. Por eso es tan problemático Palestina, porque no solamente están oprimidos, humillados, sino que además son valientes y luchan y se defienden. Y eso no lo quieren los países árabes dictadores, claro que no los quieren. Jordania, como he dicho, acaba de romper relaciones diplomáticas con Israel, pero en Jordania el 80% de los jordanos son palestinos y no tienen derecho a voto. Pues claro que tienen miedo al gobierno jordano de los palestinos. El momento que los palestinos se levanten, a ver quién gobierna Jordania. Y están todos. ¿Por qué? Porque hay muchos palestinos por todas partes y los palestinos son listos y se rebelan. Eso es la intifada. Que todo el mundo se queda así con la intifada cuando yo digo intifada. Cuando yo llegué allí, lo primero que pregunté es eso. ¿Qué significa intifada? Porque claro, aquí las cosas nos llegan, yo ya lo sé que nos llegan mal por los medios, ¿no? Me decían, intifada es moverte. Cuando alguien te está oprimiendo mucho, que tú, no que lo quites así, sino por lo menos te quejes un poquito. Es decir, tirar la piedra al tanque. Me decía, ir a comprar el pan es intifada. Porque claro, como tenemos tanque en la puerta, pues bueno, nosotros vamos a comprar el pan. Y al colegio es intifada. Porque cuando te han cercado a la universidad, cuando no te dejan acceder a los centros y tú te pones a dar la clase en la mitad de la calle, rodeado de soldados, eso es intifada. Entonces intifada es resistir. Y resistir quejándote, diciendo, pues no, tenemos derecho, ¿no? Entonces así es el pueblo palestino. Y os insisto, y en Gaza todavía más. Es un pueblo alegre, divertido, con un sentido del humor. Yo hasta la semana pasada, ya desde el jueves no me cogen el teléfono en Gaza, pero hasta el jueves llamaba y eran ellos los que me daban ánimo a mí, que yo me sentía hasta más culpable todavía, claro. Yo decía, pero si yo tengo energía y yo estoy calentita en mi casa y tengo de todo, ¿no? Y eran ellos los que me decían, pero no te preocupes, María José, que no nos van a matar. Nosotros aguantaremos y no nos matamos. Estas personas que le habían destruido su escuela,
su piso, su bloque de piso, no solamente su piso, su bloque de piso, se han quedado absolutamente sin nada, sin sueldo, sin casa, sin familiares, porque a estas personas se les han matado ya por lo menos a 4 primos, eso fue la semana pasada. Y a pesar de todo esto, que viven con niños pequeños que no pueden dormir, porque los bombardeos son cada 20 minutos, y a pesar de eso, y que me decía además Susana, se llama Susana, ¿no? Me decía María José, es que es más, ella en inglés, ¿no? Me decía, es más que killing, es más que matar. Si esto es inhumano, porque no solamente es que nos matan, sino es cómo nos matan. Me estaba contando cómo estaba viendo caer las bombas de fósforo blanco, que en la semana pasada todavía no se había constatado que era cierto. Me dice, ¿cómo que no es cierto? La estoy viendo ahora mismo caer por la ventana. ¿Cómo no va a ser cierto? Estoy viendo cómo las cosas se derriten cuando cae el fósforo blanco, ¿no? Entonces, los que vamos mucho y conocemos a los palestinos, sabemos que los sionistas mienten, y que mienten muchísimo. Entonces, cada vez que hablen, lo primero que hay que decir, no, esto no es verdad. Mienten y enredan con el vocabulario, lo enredan todo. Y gracias a que tienen ese grupo de ahí, de ayudantes dentro del agresor, pues consiguen ser tan poderosos y todos nos lo creemos. Pero por otra parte, no es verdad que nos lo creamos. Os voy a contar una cosita más y ya después damos, y ya me preguntáis lo que queráis. Vamos, veis, yo hablo mucho. Ahora la última vez que estuve para la conferencia internacional, yo tenía que hacer allí también una presentación, ¿no? Y ha sido interesante. Cogimos en la Universidad de Sevilla 500 estudiantes, totalmente al azar, y ninguno mío, porque los míos están contaminados, que ya les he hablado mucho de Palestina, que no eran míos, no eran de psicología, sino que eran de todas partes, ¿no? Hombre, para que sea válido, para saber qué piensa un estudiante normal de la Universidad de Sevilla. De cuarto, eran todos, de tercero y cuarto creo que eran todos, ¿no? Y entonces pasamos un cuestionario sobre Palestina, pero basado en el esquema que os he dicho de la violencia, ¿no? Entonces había que comprobar si se daban los 3 criterios. Entonces se le preguntaba a los estudiantes, señala con cruces, se daba un cuestionario, ¿quién tiene? Y teníamos F-16, aviones, helicópteros, tanques, piedras, los cohetes Qassam, todas las armas que conocemos, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Los helicópteros Apache, ¿quién los tiene, Israel o Palestina? Y tú tenías que marcar con cruces, claro. Si hay una gran diferencia, podemos decir que hay desequilibrio. Esto basándonos solamente en una cosa muy objetiva, que es el número de armas que tiene. Siguiente pregunta, ¿cuántos muertos ha habido desde el 2000? Desde el 2000, como Israel también te mete los libaneses y te mete de todo junto, pues al final no sé si son 100, una cosa así, pero se metían un montón. Y los palestinos ya no superaban los 6.500 y ahora ya estamos por 8.000 o 9.000. Entonces, claro, la diferencia otra vez enorme, ¿no? La siguiente pregunta, ¿cuál era? Para ver si era intencional, ¿no? Si intencional significa que si se ha dado cuenta o no se ha dado cuenta Israel de que lo está haciendo mal, ¿no? Entonces era, ¿cuántas resoluciones de la ONU sin cumplir tiene Israel? Yo le he contado 144 resoluciones de la ONU sin cumplir. Hay un político británico que me encanta que dice, más si ponemos a todos los países del mundo juntitos y a Israel ha incumplido más resoluciones de la ONU que todos los países del mundo juntitos, que son 191 países, ¿no? Y nadie dice nada, con lo cual es intencional porque no es una vez que no se ha dado cuenta. Han sido muchas y además con resoluciones que culpan lo que está haciendo, que criminalizan su comportamiento y sigue sin hacer nada, ¿no? Y después repetitivo, es decir, ¿cuántas veces lleva haciendo esto? Y le poníamos a los estudiantes que pusieran cuánto tiempo lleva esta violencia, ¿no? Y efectivamente, bueno, pues le ponían 5 años, 10, 15, bueno, en fin, llevan 100 años, ¿no? Con esto, ¿no? Y después le preguntábamos, une con flechas, Israel, Palestina, Estados Unidos, Europa y la ONU. Y quién es el agresor, quién es el ayudante del agresor, quiénes son los que observan, ¿no? Quién es la víctima. Y el 80% de ellos decían que Israel era el agresor y que la víctima era Palestina. Que Europa eran los espectadores, que estábamos aquí mirando el patio, los Estados Unidos era el ayudante del agresor y poco más, ¿no? Pero en cambio, los datos que tenían eran erróneos. Es decir, cuando yo le preguntaba quién tiene F-16, a mí casi todo el mundo me puso que los palestinos tenían tanques. Como he dicho, ¿cuándo habéis visto vosotros un palestino con un tanque? El palestino nunca tenía un tanque. Ni un tanque, ni un helicóptero, ni un avión, ni nada. El palestino que tiene son piedras, como muchos Kalashnikov viejos que le han vendido los rusos, que tampoco los he visto, pero supongo que algunos tendrán alguna vez, y los cohetes Qassam, que son, como tú bien has dicho, fuegos artificiales. No tienen más. En cambio, la gente se confunde y la gente intenta poner más crucecitas. Entonces se equivocaban con eso, se equivocaban con la duración del conflicto, se equivocaban con las resoluciones de la ONU. Pero a pesar de los errores que tenían, después sí veían el cuadro y te ponían que uno era el agresor y que el otro era la víctima. Por eso yo insisto que la gente lo ve, claro que lo ve. Cuando nosotros preguntamos en una clase, aquí en esta clase, ¿quién pega? Y los niños te lo dicen, este pega, y todo el mundo lo sabe quién es el que pega. Y todo el mundo sabe a quién le pegan, porque es la víctima. Se sabe, aunque no veamos directamente las cosas, ¿no? Entonces yo confío en esa intuición que es generalizada. Sabemos todos que los palestinos llevan 100 años sufriendo.
como yo digo, si no hay pueblo que haya sufrido más que el pueblo palestino, si llevamos toda nuestra vida comiendo con los palestinos muriéndose en el telediario, ¿o no es así? El pañuelo del pañuelito muriéndose, ¿no? Entonces tenemos que sacar esa intuición que tenemos, que es cierta, y buscar datos que lo confirmen y que están muy facilitos de encontrar, están en todas partes, ¿no? Ya lo último que os voy a contar, y ya abrimos el turno de preguntas, ¿no? Volviendo a la psicología, nosotros hacemos mucho análisis psicológico, porque trabajo con muchos psicólogos de allí de Gaza, entonces siempre estamos analizando la situación en términos psicológicos, ¿no? Entonces hay un experimento en psicología, que es de un tal Seligman, que se llama el experimento de la indefensión aprendida. Este experimento es cruel, pero lo voy a contar. Este hombre cogía una jaula y la dividía por la mitad. En una jaula metía un perro y en la otra metía otro perro, ¿vale? Y él se dedicaba a darle corrientes eléctricas, a ver qué hacía el animal. Con lo cual lo que se descubre es que si te dan corriente eléctrica, hagan lo que haga por todas partes, pues el animal llega a lo que se llama el síndrome de indefensión aprendida. Es decir, que se queda sin hacer nada, como si se muriera sin hacer nada así. Y ya está. Llega un momento que no reacciona ante nada, de tal manera que es prácticamente una muerte emocional, porque se niega a vivir, porque haga lo que haga, le llegan las corrientes eléctricas. Bien, pero uno de los perros tenía una palanca dentro de la caja. La palanca no servía para nada, es decir, las corrientes se le daban igual al perro, como dándole la palanca y sin dándole la palanca. Pero en cambio el perro que estaba con la palanca, una vez que ya se terminaba el experimento, se recuperaba psicológicamente. Y no le quedaba esa traumatización de quedarse así, que además pierden masa ósea, en fin, que hay una serie de síntomas también físicos, ¿no? Sino que se recuperaba. Con lo cual, ¿por qué se recuperaba el perro? Porque por lo menos podía hacer algo, aunque fuese darle a una palanca, aunque eso no tuviese ningún efecto con las corrientes eléctricas, pero te mantiene la mente activa, te mantiene que tú todavía puedes controlar la situación, aunque sea mentira. Entonces, Ahmed Abutaguajina, que es con el doctor que yo allí trabajo más, me decía, siempre eso, me decía María José, nos están sometiendo al experimento de la indefensión aprendida. Quieren que los palestinos nos muramos psicológicamente, que nos quedemos así ya sin hacer nada. Como no nos pueden matar todos físicamente, pues nos quieren matar psicológicamente. Entonces, ¿qué ha hecho Hamás? Ha encontrado una palanca. ¿Cuál es la palanca? ¿Qué palanca ha encontrado Hamás? Que no quita las corrientes, es decir, lo van a seguir bombardeando, haga lo que haga, pero encontró una palanca. ¿Cuál es la palanca? Los cohetes Qassam. Entonces tiene una palanca que yo no lo apruebo desde un punto de vista ético, porque yo no apruebo la muerte de nadie, pero desde un punto de vista psicológico lo entiendo, porque soy psicóloga también, no puedo ignorar mi formación, ¿no? Entonces ha encontrado la palanca, por eso Hamás es tan resistente, porque no quita la corriente, haga lo que haga, lo van a bombardear, eso siempre será así, pero él tira sus cohetitos. Y eso le mantiene que son activos, que son personas, que están ahí luchando, que no, todavía no me he extinguido, que todavía no me voy a morir psicológicamente, ¿no? Entonces esto, por lo menos, que lo sepáis. Y ya, pues ya ni palanca ni nada, si ya lo que están es un campo de exterminio, porque están acabando con ellos por todas partes, ¿no? Y ya, bueno, la última cosita y ya sí que abro el turno de palabra, para que veáis simplemente que los atacan siempre, y da igual lo que hagan, ¿no? La primera vez no, la segunda vez que yo fui a Gaza, o la tercera, no me acuerdo, en septiembre del 2005 fui a Gaza, ¿vale? Septiembre del 2005, ¿por qué lo recuerdo también? Porque en agosto del 2005 fue cuando Sharon quitó a los colonos que vivían en Gaza, porque Gaza estaba antes ocupada, ahora también está ocupada, pero antes estaba ocupada físicamente, que estaban dentro. Dentro había 10.000 israelíes que ocupaban el 80% de la franja, y el 10% quedaba para el 1,5 millones de gazauis o palestinos que vivían allí. No tenían derecho a la playa, no tenían derecho a nada. Bueno, en el 2005 Sharon dice que él es un hombre de buena voluntad y paz, que eso ya, fijaros, el cinismo que este terrorista puede decir, lo dice públicamente. En un acto de paz, quitó a los colonos que vivían allí. ¿Recordáis aquellas escenas de que se amarraban, de que no querían salir? Entonces él dijo, yo me enfrento hasta mi pueblo para quitarlos, los quitó. Ahí llego yo, y en septiembre llego yo a Gaza. Y lo primero que me encuentro en Gaza es todos los cristales rotos. Entonces pregunto, pero todos, universidades, colegios, casas, todos los cristales rotos, todos, de todas partes. Entonces, claro, pregúntanos, ¿qué ha pasado en Gaza? Porque están todos los cristales rotos. No es que hemos tenido bombas sónicas. Bombas sónicas. Entonces, claro, ¿qué son las bombas sónicas? Los F-16, que pasan muy bajo, superando la velocidad de la luz, crea un vacío que hace y lo rompe todo. ¿Por qué en septiembre del 2005? Porque si antes lo hubiesen hecho, también se hubiesen visto ellos mismos afectados. Entonces quitan a los israelíes que allí vivían para tener ya la franja limpita, para poder bombardear como quisieran. Y entonces no había cohetes.
Por eso digo que siempre bombardean, si no sónica, sin sónica, lo que sea. ¿Por qué no bombardean en Cisjordania? Porque en Cisjordania no bombardean. Pues porque están allí los colonos. Cisjordania está totalmente cogida por colonos israelíes. En el pueblo que esté de Cisjordania estás viendo todas las colinas, todas llenas de... Se llaman colonos, son israelíes que viven en Cisjordania, que apedrean a los niños. Y a mí, y a todo el mundo. Un día ven el taxi y me encuentro un palestino muerto y dice, no, ese que le han matado a los colonos. Pues yo me he matado a los colonos. Pero así, es decir, cuando tú has dicho 256 muertos y más, cabrón, porque yo creo que ya es que hay muchos que ni se cuentan, vamos. Si es que esto es... Vivimos con los palestinos muriéndose. Yo creo que ya hemos aceptado esa cancioncita, ¿no? Que muere un palestino y que muere un palestino. Pues son palestinos, son seres humanos. Y además de una dignidad que ojalá quisiera el mundo tener más palestinos para ser más digno también, ¿no? Entonces bombardean siempre, eso es la conclusión, y cuando uno va allí pues lo ve, y entonces ya te das cuenta cómo te engañan, porque esto de las bombas sónicas aquí no se enteró nadie. Pero pasa que yo fui allí, yo lo cuento, ¿y quién me lo publica? ¿Me lo publica el país? ¿Quién me publica a mí eso? Rebelión, que es el único que publica todas las cosas que escribimos y que otra vez las volvemos a leer nosotros. Pues claro, porque está el veto está el veto de los grandes medios de comunicación, no se pueden decir las grandes verdades, ¿no? Porque no quieren que se digan, ¿no? Y yo creo que yo he contado por lo menos muchas cositas, ¿no? He dado así pinceladas y creo que hay un modelo que se puede analizar, ¿no? Y parece bien que me preguntéis cosas, que yo tengo mucho o no. Venga, ¿se abre un turnito o...? Gracias a vosotros, ¿eh? Yo te voy a contar lo que yo pienso, ¿vale? Que me va a decir tú, como aquí estamos entre nosotros, se puede contar, ¿vale? Entonces, lo que yo pienso, me está preguntando, para que salga también, se recoja la pregunta, ¿qué solución tendría esto, no? Entonces, bueno, la única solución que hay es Palestina, tiene que ser para los palestinos. Y se acabó. ¿Por qué tiene que ser Palestina para los palestinos? ¿Y por qué el conflicto o la violencia con Gaza es tan extrema? Porque en Gaza, está Gaza City, que es la ciudad de Gaza City, que es la ciudad que lleva allí existiendo miles y miles y miles de años, probablemente de las ciudades más antiguas que nunca han existido en la historia humana, y 8 campos de refugiados. Y como yo digo, no porque el patrón de Gaza se llame campo de refugiados, no, es que son refugiados que vienen del 48, que vivían en lo que es ahora Jaffa, lo que era Ashkelon, lo que es Beersheba, es decir, lo que es ahora mismo Israel. Estas personas siguen con su llave guardada y preguntándote cuándo van a volver a su tierra, porque ahora viven en un campo de refugiados, con extranjeros además, totalmente bombardeados, donde no tienen tierra, donde no tienen olivos, donde no tienen casa, donde no tienen nada, cuando antes tenían sus grandes extensiones y tenían sus medios para vivir. Entonces, ¿por qué tiene que renunciar 1 millón de ciudadanos que viven en la franja de Gaza a volver a su tierra, de donde fueron expulsados y masacrados? Ahora mismo estamos viendo un holocausto o un genocidio por la tele, pero a Israel se le han contado ya 66 masacres, 66. Lo que pasa es que Al Jazeera no las ha televisado, pero son 66. No digamos los altos del Golán, no digamos donde nos pongamos a contar miles y miles de muertos que nos salen. Entonces, lo que hubo en el 48, que fue la Nakba, cómo salieron de allí, la cantidad de gente que murió, la cantidad de aldeas que arrasaron, porque ellos no pueden volver. Entonces, esto es así. Es Palestina para los palestinos. Entonces, la única solución posible es la única sensata y normal, que es un único Estado, con igualdad de derechos para todo el mundo. Y punto. Y que este hombre pueda volver a Ashkelon o pueda volver a Beersheba. Ellos más los palestinos siempre dicen, si cabemos todos. Si nosotros no queremos ni todo lo que teníamos, con que nos den un ladito ya está. Pero queremos ir a Haifa, queremos ir a Jaffa, queremos utilizar nuestra tierra porque nuestra tierra es nuestra. Entonces, todo aquel que diga la solución de los 2 estados es viable, también eso es sionismo. ¿Por qué? Porque los 2 estados, el que diga eso, primero eso es imposible y mentira, y después estamos quitando y borrando, pero así de pronto, el derecho inalienable, indiscutible y humano del derecho al retorno de los refugiados. Porque tenemos los refugiados de Gaza, tenemos los refugiados del Líbano, tenemos los refugiados de Siria, tenemos los refugiados de Jordania, tenemos los refugiados del mundo, que creo que ya son 5 millones de refugiados los que hay por ahí. ¿Por qué estas personas no pueden volver a su tierra? Fijaros que esta solución nadie la plantea, nadie. Y si la plantea te dice, uy, María José, ¿qué cosas dice? ¿Cómo que qué cosas digo? Es que eso es echar a los israelíes. Yo no digo echar a nadie. Yo digo que aquí cabe todo el mundo. ¿Por qué no quiere escuchar esto el israelí? Porque el israelí no puede soportar que digamos que son iguales. Una persona, un voto. Yo el otro día, cuando estaba en Eres allí, que quería entrar, me vino un argentino. Ah, señora, entonces ¿usted qué piensa? ¿Cuál es la solución? Digo, la solución está clarísima, es un único Estado. ¿Un único Estado? Digo, hombre, claro, el israelí. ¿Y van a votar como nosotros? No, claro que van a votar como ustedes. Sí, vamos, eso nunca. Pues fijaros la mentalidad que tiene el israelí.
¿Qué ocurre? Que hay una guerra demográfica. En el momento que sea un único Estado, ya los palestinos han ganado. Porque hay israelíes, creo que hay 4 o 5 millones, no hay más. Creo que son 4, porque ellos siempre se ponen más números. Y además no viven allí, viven en Nueva York, que viven en muchos sitios y van y vienen. Entonces, pongamos que hay 4 o 5 millones de israelíes y palestinos allá. Bueno, 2 millones en un sitio, 2 millones en otro, y el millón y medio que hay dentro, ya hay más de 6 millones. Entonces, pues claro, ganarían los palestinos. ¿Eso qué significaría? Pues que sería un gobierno conjunto y habría partidos de todos los colores y ya está. Y el que no pueda vivir así, pues que no viva. ¿Significaría esto el fin del Estado de Israel? Pues claro que significaría el fin del Estado de Israel. Entendiendo el Estado de Israel como un Estado exclusivamente para judíos. Pues sí que terminará siendo un Estado exclusivamente para judíos. O sea, un Estado para todos los ciudadanos que allí quisieran vivir. Entonces, yo cada vez que escucho la solución de los 2 estados, digo, aquí hay más sionismo. ¿Por qué? Porque una vez que consigan la solución de los 2 estados, que no la van a conseguir, seguirán atacando. Seguirán atacando y al final a Palestina le quedará no el 10%, sino el 5%. Y después menos, hasta que ya los terminen echando a todos. Entonces creo que esa es la peor solución que hay, porque ellos siempre se lo plantean todo en fases, ¿no? Bueno, hasta ahora tenemos el 80%, bueno, ya iremos consiguiendo lo que nos queda, ¿no? Entonces hay que decirles no, un único Estado. Yo antes decía, se llame como se llame, y ahora digo no, se llama Palestina. Pero eso es porque ya estoy más enfadada todavía, ¿no? Pero el nombre se puede negociar. Entonces, se llame como se llame. Esto cuando se dice en Cisjordania, antes, cuando se decía en Cisjordania, la gente decía, ay, entonces, ¿no a la frontera del 67? Pues claro que no a la frontera del 67. Claro que no. Y la gente te lloraba. Te lloraban. Te decían, nos han impedido pensar eso. Yo he tenido que tragarme, meterme aquí, que Palestina tiene que ser estos 2 cachitos, este aquí y Gaza allí chiquitito, y no sabemos cuándo nos vamos a comunicar. Y nos han dicho que es así. ¿Y por qué tiene que ser así, un único Estado? Entonces lloran de alegría al pensarlo. Los de Gaza no, los de Gaza lo ven así, porque como la mayoría de ellos son refugiados, no pueden plantear otra cosa. Entonces los de Gaza, fijaros cómo son. En esta noticia, desgraciadamente no la archivé el otro día cuando la leí, pero la leí, os seguro que la leí. La noticia era de diciembre, antes de empezar el genocidio ¿no? Y como claro, hay tanto paro en Gaza, porque la gente no hay trabajo, no hay cemento, no se puede hacer nada. Pues entonces los obreros de la construcción, como estaban en paro, dijeron, esas son las cosas que hacéis jamás, me parece. Empezaron a hacer cursos de hebreo, porque ya que no podían trabajar, y por lo menos vamos a estudiar hebreo, y así cuando ya vivamos todos juntos, pues nos podemos comunicar mejor, porque también sabemos hebreo, ¿no? Esto hacen los palestinos. Hebreo es el idioma que hablan los israelíes, ¿no? O sea que además los pobres, después que están machacados, pues están deseando de ya poder ir a su tierra. Entonces odian los palestinos a los israelíes, que no los odian. Odian a los soldados. Más que odio no, es miedo al soldado. Los soldados entran en las casas a cualquier hora, dan palizas a los padres delante de los hijos para que los hijos piensen que la única autoridad es el ejército. Llegan a tu casa, te quitan las camas, el aceite te lo vuelcan encima de los colchones, se van. Es decir, todo te roban. Todo lo que puedan hacer, pero a todo el mundo, ¿eh? Si tengo ahí una alumna ahora mismo dando clase en Belén, en su casa entraron los soldados el año pasado. Y yo cada vez que duermo allí digo, entrarán, pero entra que te rompen la puerta. Y te patean la casa entera y después se van. Si no eres palestino, se van. Si eres palestino, se quedan. Y te fastidian todavía más, ¿no? Entonces, al soldado, más que odio, es miedo. Claro que es miedo. Si disparan, si es que disparan, ¿no? Pero no hay un odio. No hay un odio. Y de Israel hacia Palestina sí hay más odio, pero tampoco es porque los israelíes odien, sino porque han sido muy educados para poder matar a palestinos. Entonces tienen que verlos como seres que no son ni humanos, ¿no? Sí, es así. O sea, me dice que en Israel, y es cierto, en Israel todo hombre y toda mujer, a partir de cuando cumple 18 años, tienen que pasar 3 años de su vida, creo que 3 si eres hombre, 2 si eres mujer, en el servicio militar, y después cada año tiene que estar 2 meses, hasta que cumple los 55 años. Todos tienen un UCI en su casa, el UCI es el arma que tienen los soldados. Ellos dicen que no están cargadas, pero yo no me lo creo, y después las llevan siempre. Por ejemplo, una noche estaba en Jerusalén y te encuentras a la gente de botellona, pero botellona como las de aquí, hasta aquí de todo, con el UCI colgado. Es que está de moda, ¿no? Te dice, pero ¿por qué lo lleva puesto, no? Un sábado a las 12 de la noche, ¿no? Es que está muy guay. Y te lo encuentras todos armados en la calle, ¿no? Entonces, de hecho, el otro día escribió un psiquiatra, también muy amigo mío de Gaza, que decía eso, ¿no? Decía, el mayor problema es el mayor problema de Israel es para los propios israelíes, ¿no? Porque se están convirtiendo en un monstruo de sí mismos, ¿no? Y así es, fijaros lo que está cayendo en Gaza, que a todos nos tienen el alma rota, ¿no? Y ellos apoyan fervorosamente a su gobierno, y está subiendo la intencionalidad de voto. O sea, y además eso es así, eso es otra estadística que hay, ¿no? Cuantos más palestinos maten, mejor será el presidente, que es el candidato que mata más palestinos será presidente del gobierno, ¿no? Y la gente le gusta.
porque dicen que así es mejor, con eso los palestinos aprenden y no tiran ni los cohetitos, que se enteren de lo que les queda. Los palestinos no son humanos para los israelíes, quizás este punto lo tendría que aclarar, ¿no? Esto suena raro, y yo la primera vez que me lo dijeron, yo también dije no. Pero es verdad, no son humanos para los palestinos, para los israelíes. Son educados que los palestinos son animales. Pero literalmente, ¿eh? Pero además yo añado más, no un perrito, no un animalito mamífero, porque un mamífero despierta cierta emoción. Les inculcan que son animales, pero son cucarachas. Que además que hay que aplastar muchas veces, porque muchas veces la aplastan y vuelven a saltar. Y esto lo dicen en las escuelas, ¿eh? El tema del holocausto judío, no los quiero tratar bien porque estoy escribiendo de esto, ¿eh? Este verano empecé a escribir un libro sobre este tema y no está terminado y la información no la tengo tan contrastada. Entonces no quiero entrar mucho, pero sí te voy a deciros que los supervivientes del holocausto judío, algunos de ellos están en Israel todavía, ¿eh? Yo a esta gente me los he encontrado, yo los he visto, me los he encontrado con su numerito tatuado aquí en el brazo, manifestándose en Jerusalén, porque la pensión que cobran estos viejitos, que además son ya muy mayores y que tienen una mala calidad de vida, es de 200 euros al mes. Israel tiene un nivel de vida mucho más alto que el nuestro. Entonces, manifestándose y diciendo, ellos que son las víctimas del holocausto palestino, del holocausto judío, ¿dónde está el dinero? Porque el dinero no llega a ellos. Entonces, cuando estás allí también te das cuenta la utilización del holocausto por parte del sionismo para conseguir el apoyo de los pueblos. Hay un libro muy bueno que se llama La industria del holocausto, que lo ha escrito Norman Finkelstein. Norman Finkelstein es un autor norteamericano, es descendiente, sus padres murieron en un campo de concentración nazi y escribió ese libro. Por supuesto, este hombre está prohibido que entre en Israel, ha sido expulsado de la universidad, tiene puesto todas las denuncias que queráis, porque claro, esto no se puede denunciar y escribir, y además siendo judío. Porque él es judío y tiene todo el derecho a contarlo, ¿no? Se llama La industria del holocausto. Es cómo se ha utilizado el holocausto para la victoria del sionismo. Entonces, no son los mismos. O sea, no podemos decir, es que los que hicieron esto, mira los que lo están haciendo. No son los mismos. Los descendientes del holocausto están muy discriminados en Israel. Son los que menos cobran, son pobres y no tienen ni servicios. Así que hay otra muestra más de cómo se está utilizando el holocausto cuando ni siquiera allí son admirados. Pues sí está el museo, pero mira cómo tienen a las personas. Y después de que esto salió en la prensa, el Olmen le subió el sueldo a 300 euros al mes, ¿eh? Le subió a 100 euros. Después del dineral que coge de todos los países occidentales, especialmente de Alemania, del dinero que mete en Israel para las víctimas del holocausto. Las víctimas del holocausto siguen siendo víctimas. Siguen siendo víctimas. Esto es el sionismo. No tiene nada que ver ni con el judaísmo, tampoco tiene nada que ver, que antes has dicho judíos, ni con el judaísmo. Fijaros que cuando los sionistas empiezan a llegar a Palestina, porque cuando llegan a Palestina no llegan solamente los sionistas, empiezan también a llegar judíos religiosos. Pero los sionistas no, los sionistas empiezan a llegar y decir, no, el judío no tiene religión, el judío es judío de sangre. De hecho, ellos son laicos. Los judíos de Israel son laicos, el 80% de ellos. Son laicos, ellos no creen en nada, por eso son tan liberales, pero tienen un ascendente que no se sabe cuál es, pero lo tienen. Entonces eso es lo que te da el derecho a tener pues, un trabajo en Israel, todos los préstamos que queráis, todo lo que queráis, el tener sangre judía, que curiosamente, por lo menos lo digo por curiosidad, por si algún historiador se quiere meter aquí, fue la primera definición del judaísmo que hizo Hitler. Porque claro, Hitler quería exterminar a los judíos. Y entonces, ¿qué significa ser judío? Entonces dijeron, bueno, el que tenga un ascendiente de sangre judía, aunque no practicara el judaísmo. Y es la misma definición que han adoptado los sionistas. Y aquí, por eso es un tema que es muy delicado para hablarlo, pero sí es cierto que cada vez que hay muchos documentos que muestran la vinculación que hubo en los años 40 entre los nazis y el sionismo, ¿eh? Y hay muchas cosas que son parecidas, con lo cual yo creo que hubo unas víctimas del holocausto judío, y las hubo, y que no se vuelva a repetir, y ahora mismo estamos viviendo el holocausto palestino. Y se está repitiendo delante de nuestros ojos. Estamos haciéndolo aquí. Entonces es muy interesante que hagamos estos análisis porque muchas veces nos hemos preguntado, y lo hemos hecho todos, ¿no? ¿Cómo pudo la sociedad alemana, ¿no? Tan culta, tan bien formada, tan inteligente, permitir eso, ¿no? Pues eso es lo que nos van a preguntar nuestros hijos. ¿Cómo pudimos permitir esto? Y además visto por la tele, porque cuando el holocausto judío no salía en la tele, ahora sí lo tenemos en Al Jazeera, ¿no? ¿Cómo no lo pudimos permitir? Pues porque nos han educado para que seamos espectadores. Y para que seamos espectadores buenos, que significa manteniendo una equidistancia, y mientras el agresor sigue haciendo lo que le da la gana. Entonces hay que romper esa equidistancia, hay que poner nombres, hay que definir y hay que señalar. Y al agresor hay que decirle, tú agredes. Y si le dices tú agredes, y dice, eso me estás insultando, entonces, o me ofende, porque usted no agreda, y entonces yo no le diré agresor, yo no puedo hacer más nada. Yo cuando me dice, tú no puedes decir que Israel asesina, bueno, vamos a ver si Israel asesina, y le he contado ya 1200 en 3 semanas,
pues eso es asesina, ¿no? Si no te quiere que te diga que asesina, pues no asesina, y entonces te diré otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que debemos de ser muy cuidadosos con los términos, ponerle a cada cosa su etiqueta bien puesta y sin miedos, pero tenemos que ser cuidadosos, ¿eh? Fijaros que yo he dicho todo el tiempo israelíes, yo solamente hablo de israelíes, es decir, ciudadanos de Israel. Yo no hablo de judíos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los judíos no viven en Israel. Y hay muchos judíos en Israel. Hay un 20 o un 15% de judíos que viven en Israel, que por supuesto rechazan el Estado de Israel. Son los que están ahora en manifestaciones en Jerusalén diciendo que esto es un genocidio. Porque dicen que ellos por supuesto tienen derecho a vivir en Tierra Santa, pero no a tener un Estado de Israel. Eso es Palestina. De hecho, estaban representados en el Parlamento cuando existía Yasser Arafat. Y ahora no están porque el Parlamento no existe. El Parlamento ganó jamás las elecciones y están en las cárceles. Eso, están en las cárceles secuestrados, no prisioneros. Que eso es otra cosa que me molesta muchísimo cuando la escuchan en las noticias. Israel tiene 11.000 presos palestinos. Y Palestina tiene un soldado secuestrado. Un soldado se puede secuestrar. Un soldado es un soldado. Entonces un soldado es un prisionero. Y un civil no puede ser un prisionero. Un civil es un secuestrado. Y entonces, otra vez nos cambian los términos. Entonces, ahora mismo tenemos 11.000 secuestrados en las cárceles israelíes, que son Guantánamos, expuestos a torturas, en cárceles donde no se pueden ni agachar ni tender, en cárceles que son de 1 metro por 1 metro, que les rompen los cuerpos porque no pueden hacer nada, con 5 minutos de salida afuera. Es decir, es que es... Y además esto con cualquier palestino que habléis. Oye, tú tienes algo y todo el mundo te cuenta una tragedia, una muerte, prisiones, torturas, los huesos rotos. ¿Cómo aprendieron a romperles los huesos sin que se notase por fuera en la primera y la segunda intifada? Si es que vais allí y es una tras otra, una tras otra, una tras otra. Y a pesar de eso, con el sentido del humor, si es que es una cosa impresionante el pueblo palestino. Muy impresionante cómo consiguen reírse y se ríen, ¿eh? Hasta de su propia sombra, hasta de su propia pena se ríen, ¿no? O sea, del muro se ríen, ¿no? Pero así es. Entonces hablemos bien. Entonces no son israelitas, ni son hebreos, ni son judíos, son israelíes, porque son ciudadanos de Israel. Los israelitas, los hebreos, son los descendientes del rey David. ¿De hace cuánto? Del 2000 antes de Cristo, del 1000 antes de Cristo. Entonces yo no sé si David existió, no lo sé, ni hay muchas pruebas de eso. Y segundo, creo que 3000 años después de decir que una persona tiene sangre del rey David, creo que se está pasando, ¿eh? Entonces yo no los considero israelitas, son israelíes. Entonces cuidado, ¿por qué? Porque si decimos israelitas, decimos hebreos y decimos judíos, pues entonces además ponen ellos en marcha todo su sistema que tienen del antisemitismo, que es que no podemos meter con su religión. Entonces yo no me meto con la religión, yo me meto con el ciudadano de Israel que hace el servicio militar, como bien has dicho, que cumple con el servicio militar, que generalmente es para matar palestinos y que además queda siempre armado. Ahora, también es cierto que está habiendo cada vez un movimiento más fuerte en Israel de que no quieren hacer el servicio militar. Y de hecho hay un dato que leí hace ya 6 meses, lo que pasa es que no ha salido más publicado, porque estas noticias de Israel las quita en medio, que el 45% de las mujeres se negaban a hacer el servicio militar. Creo que era el 45% de las mujeres y el 20% de los hombres. Y entonces lo que pasa es que, claro, si se niegan tienen que salir del país, no pueden después encontrar trabajo, están señalados, ¿no? Pero bueno, si son muchos, pues no pasa nada. Pero están los árabes, los palestinos que viven en Israel, que sí que están señalados simplemente porque son palestinos y no tienen derecho ni a coger un autobús, ni a meter a un niño en la guardería, ni a estudiar en la universidad, que ahora cuando llegan también son discriminados, ni a hablar árabe, ni a nada. Ahora ya, como bien ha dicho él, ni siquiera tener su propio partido, porque como ahora han hecho un montón de manifestaciones, pues entonces el castigo, pues ya no tenéis ni partido político que os represente, ¿no? Eso es lo que hay que denunciar. Hay que denunciar, hay que defender al pueblo palestino y denunciar todas estas cosas.